Bienvenidos a este nuevo video de noticias automotrices, el de este viernes 15 de mayo de 2026. Hoy vamos a hablar de Volkswagen, que presenta su primer GTI eléctrico. También hablaremos de ellos por otro tema, ya que en los últimos días, sin que realmente podamos explicar por qué, se ha observado un aumento de incendios espontáneos en sus autos eléctricos. También hablaremos de Leapmotor, que lanza oficialmente su V05 en Francia, a un precio muy atractivo. Pero también de Peugeot, que ahora podrá fabricar sus modelos en China. Y para terminar, hablaremos de BMW, que discretamente pone fin a uno de los modelos de su gama. Un modelo que existía desde hace casi 40 años. Espero que estos temas de viernes les interesen. Espero que si es así piensen en demostrarlo dejando un like, suscribiéndose para los próximos videos, apoyando este video, dejando un pequeño comentario en el que den su opinión sobre la actualidad del día. Pequeño paréntesis antes de interesarnos en las noticias de hoy. Como expliqué ayer, debido a que he tenido unos días de trabajo particularmente cargados, la edición de este video será realmente simplificada, así que no duden en escuchar este video en modo podcast en YouTube mientras hacen otra cosa, ya que de todas formas, se darán toda la información. Vamos a empezar hablando de Volkswagen, que por fin da información oficial sobre su nuevo Polo GTI. Es el primer GTI eléctrico de la marca. Ya de entrada, hay bastantes cambios exteriores, obviamente, parachoques delanteros y traseros, así como faldones laterales específicos con un difusor más grande, luces Matrix LED de serie, rines de 19 pulgadas con un diseño especial. Y, por supuesto, el logo GTI, que va a aparecer en varios lugares de la carrocería, en la parrilla, los bajos de las puertas, así como en el centro de la cajuela. En el interior, las diferencias con el Polo eléctrico tradicional son bastante limitadas. Efectivamente, hay una pequeña línea roja en el tablero luminoso para recordar el color del logo GTI. Y también, en las pantallas del sistema del vehículo, habrá una interfaz ligeramente diferente que también integrará los logos GTI. Y en el volante, ahora tiene un pequeño botón GTI, en el que con solo presionarlo será suficiente para activar el modo de conducción deportiva, que desactivará total o parcialmente algunas asistencias de conducción como el control de tracción, por ejemplo, así como unas pequeñas paletas a los lados del volante. No es para cambiar de marcha, estamos hablando de un auto eléctrico, sino más bien para gestionar los niveles de regeneración, es decir, para controlar la potencia del frenado regenerativo de este eléctrico. En cuanto a potencia y rendimiento, muestra valores que son muy similares a los que encontramos en la mayoría de los pequeños compactos deportivos eléctricos que existen actualmente, es decir, una potencia de 200 caballos de fuerza totalmente eléctrica, de 0 a 100 en 6.8 segundos, y una velocidad máxima de 175 km por hora. Es decir, como ya se habrán dado cuenta, el rendimiento es finalmente inferior al de la generación anterior del Polo 6 GTI, que sin embargo, era menos potente. Tenía 207 caballos de fuerza, pero alcanzaba una velocidad máxima de 236 km por hora, y hacía de 0 a 100 en 6.5 segundos. Era mejor en todos los aspectos en cuanto a rendimiento, y también, hay que decirlo, era mejor en cuanto a autonomía, porque este Polo GTI se basa en una batería de 52 kWh que le permite una autonomía anunciada de 424 km WLTP, mientras que un Polo GTI a gasolina lograba alcanzar los 600, y sobre todo, recargarse en solo unos instantes en la gasolinera, mientras que para el Polo GTI eléctrico, habrá que esperar 24 minutos al costado de la pista para pasar del 10 al 80% de carga, con una velocidad de carga rápida que alcanza los 105 kW. Obviamente, hay modificaciones en lo que respecta al tren de rodaje, con suspensiones un poco más deportivas. Y finalmente, la única información que no tenemos, pero que probablemente es la más importante, es cuánto va a costar. También aquí, es muy probable que salga perdiendo en comparación con una Polo GTI de gasolina, que se vendía nueva en Francia, en 2022 por 30.600 euros. Es decir, 5.000 euros menos que la versión de entrada actual de la Polo GTI, que empieza en 35.000 en el configurador Volkswagen. Esperemos en todo caso, que este Polo GTI eléctrico no se incendie espontáneamente, ya que en este momento, Volkswagen tiene que enfrentar una nueva ola de incendios espontáneos relacionados con sus vehículos eléctricos. Recuerden, en abril hablamos de un llamado a revisión que había sido lanzada por la marca, que involucraba modelos eléctricos de la gama, prácticamente todos. Al final, el ID.3, el ID.4, el ID.5, incluso el ID.Boss. El problema era un riesgo de sobrecalentamiento de los módulos de batería durante la recarga, lo que podía provocar un incendio. En ese momento, Volkswagen había dado instrucciones claras. Estacionar el vehículo afuera, no en un estacionamiento interior, lejos de los edificios, y evitar cargar la batería a más del 80%, lo cual es bastante desafortunado, considerando que, incluso con la batería al 100%, estos autos eléctricos solo ofrecen entre 400 y 450 kilómetros de autonomía, así que hubo un primer llamado a revisión en abril. Y en estos últimos días, desde mayo de 2026, se han multiplicado los incendios que afectan a modelos que ya habían sido llamados a revisión. Aquí, el escenario siempre es más o menos el mismo. Es decir, afecta a vehículos que tienen entre 2 y 3 años que muestran alrededor de 100.000 kilómetros en el odómetro, que estaban siendo recargados en estaciones de carga rápida, con un nivel de carga de la batería entre el 80 y el 100%. Por lo tanto,
Podríamos pensar que estos incendios se deben a los propietarios de estos vehículos, que no respetaron las indicaciones de Volkswagen. Pero, entre los vehículos que fueron víctimas de estos incendios espontáneos en el mes de mayo de 2026, se encuentran algunos ejemplares que, sin embargo, sí acudieron al llamado de abril, es decir, que fueron revisados en la concesionaria, modificados y declarados conformes, es decir, sin riesgo, después de pasar por la concesionaria. Así que por el momento, Volkswagen no sabe muy bien qué decir al respecto. El fabricante precisa que se están llevando a cabo peritajes exhaustivos para determinar el origen exacto del problema, explicando que por el momento es imposible establecer un vínculo formal entre los incendios y el retiro que se organizó en abril de 2026. Entiendan que el problema que afectaba a las baterías en abril quizá no era el único. Entonces, si eres propietario de un Volkswagen eléctrico, ID, 3ID, 4ID, 5 o ID Bus, producido entre febrero de 2022 y agosto de 2024. Esos ejemplares son particularmente propensos a presentar problemas y son los más propensos a incendiarse sin razón. Es realmente importante tomar en serio el llamado a revisión de abril, llevar tu auto a la concesionaria y no ignorarlo. Y sobre todo, seguir absolutamente las indicaciones de Volkswagen. Es decir, estacionar el vehículo en el exterior, no cargarlo a más del 80% y eso, mientras Volkswagen realmente encuentre y detecte el problema de sus autos y lo corrija. Por parte de Shelby Motors, finalmente se lanza oficialmente en Francia la comercialización de la B05, que estará disponible con 2 baterías diferentes y 2 acabados diferentes. La primera es la batería Pro de 56.2 kWh, que ofrece hasta 400 km de autonomía WLTP, y la segunda es la versión de batería Pro Max de 67 kWh, que anuncia 480 km. La batería pequeña tiene una potencia máxima de carga de 156 kW, la grande, 174 kW. Ambas son compatibles con el bono CE, el bono para la compra de autos eléctricos, y los precios anunciados para la comercialización en Francia son de 25.400 euros para la batería pequeña de 56 kWh y 27.400 para la batería de 67. Ambas son muy competitivas frente al Renault 5 eléctrico, por ejemplo, que de todas formas es uno de los autos eléctricos más vendidos en Francia. Les recuerdo que la versión de 410 km de autonomía del Renault 5, que es la versión grande, se vende a partir de 31.000 euros antes de la deducción del bono. Son 6.000 euros más que la versión Pro del LEAP Motor, que tiene apenas 10 km menos de autonomía, y son 4.000 euros más que la Pro Max, que de hecho tiene 80 km más de autonomía, sabiendo que ambas tienen velocidades de recarga superiores. Ahora, claro que no tendrá el mismo carisma el Renault 5 eléctrico, y sobre todo, LEAP Motor, que es una marca china que se comercializa desde hace poco tiempo en Francia, por ahora, todavía sufre de un pequeño problema de imagen. No es muy conocida, y además de eso, por ahora, los franceses siguen siendo bastante hostiles hacia las marcas chinas. Aunque en el papel se vea muy bien, es muy probable que no venga de inmediato a quitarle cuota de mercado al Renault 5, que probablemente todavía tiene buenos días por delante. Por parte de Peugeot, ya está confirmado y oficializado. De hecho, vamos a producir modelos en China, al menos 2 modelos de Peugeot, que serán ensamblados en fábricas de la marca china, Dongfeng. Ya que ahora sí, es oficial, Stellantis lanza con Dongfeng una asociación, una empresa conjunta llamada DPCA, por Dongfeng. Peugeot Citroën Automobile, una asociación de producción automotriz que va a permitir producir 2 Peugeot. En un primer momento, que se venderán en el mercado chino, y en un segundo momento, otros 2 modelos de marcas del grupo Stellantis, probablemente Jeep, también destinados al mercado chino. Así que, asociación de producción. Pero no solo eso, también es una asociación tecnológica, ya que ahora Peugeot y Dongfeng van a trabajar mano a mano, en colaboración, para desarrollar la tecnología de sus autos eléctricos. Una asociación que también debería tener un aspecto europeo, ya que es muy probable que Dongfeng haya negociado el uso de las fábricas europeas de Stellantis para ensamblar directamente autos ahí, que venderá en Europa para evitar los aranceles. Sobre eso, tendremos más información. El 21 de mayo de 2026 será la fecha de la presentación oficial del plan de Stellantis, que debería permitirle, al menos en teoría, recuperarse un poco y volver a la rentabilidad lo más rápido posible. Aún así, es una colaboración más con las marcas chinas. Entre esto, la colaboración con LEAP Motor y la colaboración potencial con BYD, que, recordemos, quiere comprar una de las marcas del grupo, como Maserati. Stellantis realmente se está abriendo a las marcas chinas. Y para terminar, vamos a hablar de BMW, que efectivamente pone fin a una de sus líneas de modelos, que existía en la gama desde hace casi 40 años. Es el fin de la gama Z. Era la gama Roadster de BMW. Hubo la Z1, la Z3, la Z4, incluso la muy rara Z8. La gama Z se había reducido muchísimo. BMW solo producía la Z4. Y después de 8 años de existencia, BMW pone fin a la última generación de la Z4, que no será renovada. Así que, es el fin de los Roadster en BMW. También es el fin de la colaboración que se había establecido con Toyota para desarrollar esta Z4. Ya que la Z4 y el Toyota Supra eran autos que compartían muchos elementos técnicos, sabemos que Toyota quiere regresar con un nuevo Supra, pero lo desarrollará por su cuenta. De todos modos, sigue siendo otro auto divertido que desaparece.
dejando espacio para más camioneta y más autos eléctricos. Con una última generación del Z4 que parece un poco inacabada, ya que aunque tuvo buenos motores, de 6 cilindros en línea, en la versión M40i por ejemplo, BMW nunca le desarrolló una versión M. No hubo un Z4M en esta generación, un modelo cuyo valor probablemente aumente mucho en los próximos años, porque forma parte de la última generación de autos divertidos, con un buen motor y equipada con una caja manual. Una especie en peligro de extinción. Ya terminamos con las noticias de este viernes. Nos veremos mañana para el primer video del fin de semana. Espero que este les haya interesado. Si es así, cuento con ustedes para que lo demuestren, dejando un like, suscribiéndose para los próximos videos y eventualmente haciéndose miembros, usando el botón unirse debajo de este. Nos vemos mañana para el siguiente. Mientras tanto, cuídense. Chao.